Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa y la verdad es que estoy con un tremendo invitado muy importante para nuestro programa. Tiene mucho que contarnos, así que los quiero invitar a ver una siguiente nota antes de presentarlo. Juan Sutil es actualmente presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio en Chile. Recientemente, se le pidió que ampliara su periodo a la cabeza de la CPC por la buena gestión que ha realizado frente a este gremio. Además, es un gran empresario, líder del grupo agroindustrial Sutil, que entre sus múltiples negocios opera con productoras de vino, frutos secos, champiñones blancos, venta de alimentos congelados, tecnología agrícola y un banco para los agricultores. Igualmente, ha admitido negociaciones para adquirir el canal de TV CNN Chile, siendo su interés ingresar al sector de medios de comunicación. Gracias, Juan, por estar con nosotros. De verdad, un agrado tenerte acá. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Imagínate, para mí un honor estar aquí y más todavía contigo. Ay, gracias. Gracias. Oye, Juan, ¿qué te parece lo que está haciendo en este momento, hasta ahora, el gobierno? Bueno, yo creo que como todas las cosas en la vida, hay cosas buenas, regulares y malas, ¿no? Dentro de las cosas buenas, el gobierno ha iniciado dos procesos dentro de las reformas que está planteando. Uno que es un trabajo tripartito, en el cual estamos siendo nosotros invitados, como ocurre en los países desarrollados también. Como sector empleador, están invitados los trabajadores a través de la CUT, sí, como sector laboral, ¿no es cierto? Y el gobierno para tratar de concordar aquellas materias que dicen relación con las reformas laborales y pensiones. Y yo creo que eso lo destaco porque es muy importante, porque hay muchas cosas que no solo son relevantes del punto de vista de los empleadores y los trabajadores, sino que también tienen que ser de cara a la ciudadanía, sí, y escuchar a la ciudadanía. Hoy día hay un alto porcentaje, más del 80% de las personas quiere proteger sus ahorros previsionales, no quiere que nadie se los toque. Sí. También quieren que esos ahorros finalmente sean heredables, y por otro lado también quieren que haya ciertos niveles de seguridad y solidaridad. Entonces, Chile tiene un sistema mixto de pensiones. Sí. Uno es lo que se llama el pilar solidario, que hoy día se llama pensión garantizada universal. Ese es un sistema que va mixto con los ahorros previsionales de que cada uno logra construir. Y aquellas personas que tienen pensiones más bajas son favorecidas por la pensión garantizada universal. Sí. Y por otro lado, hace muchos años, desde que Chile entra a la Organización de Colaboración Económica que se llama la OCDE, los organismos internacionales o bancos internacionales o el Fondo Monetario dijeron Chile tiene que hacer una reforma de pensiones porque en ninguna parte del mundo con un 10% de cotización puede lograr, por muy bien que hagan el trabajo las AFP, que así lo han hecho respecto a las inversiones de las platas, ninguno va a poder dar una mejor pensión si cotiza un 10. Por lo ¿Te tanto, parece bajo los impuestos finalmente? ¿Son bajos lo que se paga? No. En Chile es una cotización previsional. Sí. En los países desarrollados esa cotización es parte de los impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, eso también hay que corregirlo al momento de discutir cuáles son las brechas de impuestos que pagan los chilenos respecto a los que pagan en los países desarrollados, como por ejemplo España. Ahora, eso en el programa de gobierno inicial era subir 8 puntos, o sea, de 10% a 18, y después en la segunda vuelta se moderó a 6%. Entonces la pregunta es si los empleadores se van a hacer cargo de ese 6%. ¿Cuánto de eso va a ir a una capitalización individual? En el programa de gobierno dice que va a ser 4 puntos y 2 puntos a solidaridad tanto intergeneracional, o sea, los jóvenes ayudan a la mejor pensión de los viejos, y también con una mirada de género. Y la discusión, en este caso, los hombres ayudan más a las mujeres. Entonces, esto es la discusión que hoy día se abre, y la pregunta es, bueno, ¿qué grados de libertad van a tener las personas para elegir dónde quieren tener sus ahorros? ¿Qué
¿Qué significa de que va a haber un ente público que los administre o los recaude? Y hay algunas personas que claramente son más bien estatistas, y hay otras personas que son más bien libres. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo genuino, tanto del gobierno como de todos los sectores, incluyéndonos nosotros como sector empresarial, para tratar de, en forma racional y pragmática, lograr un acuerdo y sacar adelante una reforma de pensiones. Y eso es lo que se tiene que, de alguna forma, resolver y discutir. Ahora, la Convención Constitucional, ¿qué te parece la labor que está haciendo? Porque finalmente ha sido bastante mal evaluada y no se ve claro qué va a pasar con la Constitución. Finalmente había tanta esperanza de que saliera esta Constitución, una Constitución nueva. Entonces, ¿qué te parece en ese sentido lo que está pasando con la Convención? Bueno, yo creo que ellos son los principales contribuyentes a su propio desprestigio, digamos. Por la forma en que han hecho las cosas, por lo radical que las plantean, por mucho que en el plenario se modere o se resuelva, finalmente lo que está haciendo la Convención es que está llevando a Chile a un extremo que no es el que Chile quiere. Porque si tú miras la elección parlamentaria o la elección presidencial o la elección de alcalde, más o menos la mitad de los chilenos son de centro derecha, la otra mitad son de centro izquierda, pero la gran mayoría son demócratas. La gran mayoría somos institucionales, republicanos, en el sentido propio de lo que nos interesa, que haya un poder judicial con autonomía, un poder ejecutivo con autonomía, un poder legislativo que tenga la Cámara de Diputados, el Senado, y eso le da estabilidad en el largo plazo al país. Entonces, lo que está haciendo la Convención, que todavía es una cosa en desarrollo, pero para mí ha pasado bastante líneas rojas, está de alguna manera desmembrando el país, porque uno puede tener una posición regionalista. Yo en lo particular, a mí me parece bien que las regiones tengan más poder, que puedan tomar más decisiones, pero no me parece bien que Chile se divida en una cantidad enorme de naciones. Y eso es preocupante porque pierde cohesión social, porque los chilenos somos mestizos, ya sea por la migración, ya sea que somos mestizos con los pueblos originarios, y de ahí surge el chileno, de ahí surge la bandera chilena, el amor por la roja, que es de todos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú empezás, Carla, a desmembrarlo, y además generas naciones dentro de naciones, donde puedes tener territorios especiales o indígenas. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que prevalece ahí? ¿Qué es lo que es primero? ¿Un territorio indígena? ¿Nosotros los chilenos? ¿Qué va a pasar con la explotación de los recursos naturales? ¿Cómo se va a judicializar todo esto? Y ahí, es que finalmente la Convención en algún punto se está quitando las libertades. Claro que sí, pues. Te está quitando la libertad de elegir en muchas materias que los chilenos... Y del crecimiento también, derecho a la propiedad, el crecimiento del tema del minero. Hay muchas cosas en las que se están poniendo límites. Porque, Carla, mira, lo más importante que la gente tenga claro es que los países, cuando llegan al desarrollo, llegan por estabilidad, un derecho de propiedad protegido, porque las personas quieren tener su derecho de propiedad protegido, y de todos tipos. O sea, una persona que tiene una casa en una población, la pueden usurpar, y si no hay un derecho de propiedad que la proteja, anda a sacar a esa persona que le usurpó la casa. Pasa mucho, de hecho. Y hemos visto varios videos al respecto. Entonces, esto en todos los ámbitos es igual. Alguien que quiere hacer una plantación de frutales, que tiene que meterle plata durante 5 años y va a recuperarla en 10, es una inversión a 20 o 30 años, necesita seguridad, certeza. Alguien que va a construir un edificio, entre que empieza a construirlo y lo termina de vender, pueden pasar 5 o 6 años. También hay que tener seguridad. Entonces, yo creo que la Convención no está contribuyendo mucho a eso. Y lo que está haciendo la Convención es que está enemistándose con muchas personas. Por ejemplo,
Chile tiene aborto por 3 causales, hasta las 12 semanas, que es más o menos lo que tienen todos los países desarrollados en el mundo. Y que eso resuelve el problema. Y la convención que hace lo deja libre hasta que una mujer pueda decidir un día antes de que nazca esa guagua si la quiere abortar o no. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos realmente en la posibilidad de que las personas o las mujeres tomen su propia decisión hasta las 12 semanas? ¿O estamos promoviendo que el día de mañana puede haber probablemente un asesinato? Para mí una guagua de 8 meses, si nace ese día, vive, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que van contra el sentido común. Y eso yo creo que de alguna forma va a debilitar el desarrollo futuro del país, independiente, perdona que te interrumpa, de la necesidad de generar cohesión social, la necesidad de generar esfuerzos para que haya mejor salud, mejor educación, mejor acceso a la vivienda, mejores pensiones. Todo eso hay que hacerlo. Eso es una reforma que Chile necesita hacer. Pero distinto es aquellas cosas que en la convención todos hemos visto que rayan de ciertos, voy a tratar de ser bien educado, de ciertos como sobregiros ideológicos o identitarios que no buscan el bien común. Sí. Bueno, de hecho, me parece que finalmente, claro, la Constitución del 80 es inviable quizás políticamente, pero no era tan, que ahora como que uno lo mira y dice, no era tan necesario quizás hacer tantos cambios porque finalmente no atentaban contra la libertad y muchas cosas podrían seguir funcionando igual. Entonces, bueno, hay que ver qué va a pasar con eso. Pero te quiero invitar a ver una nota de cómo le afecta a los empresarios lo que está pasando políticamente en Chile. 70% de las empresas encuestadas por el Banco Central en el informe de percepciones de negocio dijo que no planifica inversiones para el año 2022. Las firmas apuntan a que la incertidumbre política y económica frena la toma de decisiones, a lo que se suman mayores costos salariales y de producción. Fueron más de 700 gerentes de empresas los consultados por el Banco Central sobre las proyecciones futuras. Los pronósticos se han ido moderando respecto al sondeo anterior que se hizo a comienzos de año. Lo que prevalece a causa del ambiente político y económico actual es la incertidumbre. Oye, Juan, yo te quiero hacer una pregunta porque te estuve viendo algunas entrevistas y también me surgió la duda de qué pasa con el mundo del comercio que no está regulado en Chile. ¿Cómo afecta finalmente eso también a la economía? Bueno, tú tenés más o menos que Chile tiene del orden de un 20, hay cifras que hablan de 23 y hay otras que hablan de 28% de informalidad. Para que la gente lo entienda bien, los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, las cifras son del orden del 12-13% de informal. Ahora, si uno va a Perú, Ecuador, México, las cifras van sobre el 70% de informalidad. Bolivia, lo cual genera muchos problemas porque genera competencia desleal. Esa persona que está en la calle vendiendo está de alguna forma perjudicando a la señora que tiene su local y vende lana, o a la persona que tiene su local, paga sus impuestos, paga su arriendo y vende pan. ¿Por qué? Porque la otra persona amasa directamente en su casa y lo sale a vender a la calle y no le paga impuesto a nadie. Entonces, la informalidad tiene ese problema. Segundo, tiene un problema de que no tiene protección social, porque aquella persona que trabaja, por ejemplo, en una feria libre, si es un pequeño empresario y se autoimpone, bueno, puede tener su seguridad social. Pero si es una persona que es un comerciante que compra verdura y las vende y se queda con la diferencia, bueno, esa persona, si a la que se la compró a un agricultor, un parcelero, que también se la vendió en forma informal, toda esa cadena productiva no está en la formalidad
no paga el IVA, no paga el impuesto a la renta, la persona no paga sus propias cotizaciones, y lo que hay que hacer, a mi juicio, es poner los incentivos para que las personas puedan formalizarse. Te pongo un ejemplo. Sí. Incluso hay informalidad dentro de la propia formalidad legal. Un garzón, en general un garzón se le impone por el sueldo mínimo. Mínimo, claro, y no gana el sueldo mínimo. Y las propinas y las comisiones o los bonos por venta son libres. Sí. Y esa persona, por ley, lo recibe libre. ¿Y qué pasó en la pandemia? Que de repente alguien decía, no, pero si yo ganaba 1 millón de pesos, claro. yo quiero mi bono clase media, sí. Y le decían, pero ¿cómo va a tener usted un bono si usted impone por 350.000 pesos? Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo pones tú los incentivos para que eso no suceda? Te pongo otro ejemplo. Hay pequeñas empresas que a veces el propio dueño o el trabajador se imponen por el sueldo mínimo, porque con eso tienen FONASA, con eso tienen el bono de invierno, tienen una serie de beneficios sociales. No, sí, eso y resulta que esa persona, que es un pequeño empresario, que puede producir estos cinturones que tengo puesto, que lo compré ahí en la calle en Providencia con Pedro Valdivia, capaz que le vaya muy bien y gane más de 350.000 pesos vendiendo los cinturones. Sin embargo, para los ojos de nosotros, los ciudadanos, esa persona gana el sueldo mínimo. Y en Chile, dentro de todo el universo de gente que trabajamos, que somos casi 8 millones de personas, hay 500.000 personas que cotizan por el sueldo mínimo. Entonces, yo digo, ¿cuánto de eso hay de formalidad dentro de la informalidad? Y por otro lado, ¿cuántas personas más hay que son netamente informales? Y esas netamente informales son casi 1 millón de personas. Sí, sí. Oye, Chile iba bien, finalmente en algún momento se siente que el país estaba bien. De hecho, nos decían los jaguares, uno mismo se hacía llamar, que teníamos una economía súper sólida y todo. Esto es un paréntesis, pero un paréntesis que se siente casi a recesión. ¿Qué de verdad sientes tú que va a pasar? ¿Esto va a pasar rápido, va a mejorar o va a empeorar? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Carla, porque si tú lo analizas, todo país que tiene desarrollo, que no nos podemos olvidar, tú eres más joven, pero yo soy más viejo que tú, yo soy de la época de un Chile donde el 70% era pobreza y pobreza extrema, donde había desnutrición, donde las calles no estaban pavimentadas, donde no existían viviendas sociales. Habían también unos pocos privilegiados que se estudiaban en las universidades públicas, sí, a costa de todos los chilenos, que eran menos de 100.000 personas, y hoy día hay más de 1 millón, ¿no es cierto? Y en lo técnico profesional hay otro tanto que es importante. Solo INACAP y DUOC tienen más de 250.000 alumnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa trayectoria? El país avanza, deja la pobreza, que era la gran lucha de derrota, la pobreza, se genera una clase media importante, esa clase media se educa, se forma, los hijos son mucho más que sus padres y sus abuelos, ¿no es cierto? Y ahí también viene una mayor demanda. ¿Por qué? Porque las tecnologías cambiaron, el acceso a la información es mayor, este teléfono permite mucho, sí, en materia de información, sí, y ahí la sociedad hace demandas, y esas demandas, en una etapa en la cual está Chile de crecimiento, lamentablemente no se pueden resolver. Y por otro lado, yo creo que hubo un problema serio en términos políticos, porque hubieron muchas reformas que debieran haberse hecho a tiempo, que no se hicieron. Por ejemplo, tú bien dices, la Constitución hoy día nadie la quiere, la actual, es una Constitución que nos permite funcionar, sí, que los problemas de la gente no requieren un cambio de Constitución, no, porque para hacer mejor salud, mejor vivienda, mejor educación, mejores pensiones, no era necesario, tanto así que la pensión garantizada universal que logró aprobar el presidente Piñera prácticamente saliendo del gobierno, con el apoyo, por cierto, de la actual administración,
no necesitaran una reforma constitucional para hacer la pensión garantizada universal. Y si quisiéramos hacer mejor salud, tampoco se requiere de una reforma constitucional, simplemente es cosa de interactuar. Tanto es así que en la pandemia el sistema público y el sistema privado, el gobierno tuvo la posibilidad de intervenirlo. Sí. Entonces tampoco se requirió de una reforma de constitución para hacer eso. Entonces, al final, lo que ocurre es que un sector político, especialmente de izquierda, lo que dice es, ok, yo quiero hacer un cambio. Y la sociedad dice, ok, modernicemos y hagamos ese cambio. Ahora, el punto es cómo lo hacemos bien. Sí. Y cómo lo hacemos mirando para que Chile vaya al desarrollo. Yo lo he dicho muchas veces, si Chile va a tener una constitución equilibrada, racional, con principios que le permitan a las personas mejores prestaciones de salud, de educación, de vivienda, y Chile vaya al desarrollo y tenga una mirada dentro de una democracia liberal como en los países desarrollados, con una tendencia más bien socialdemócrata por la protección social y los impuestos que todos tenemos que contribuir en la medida que el país avanza, con flexibilidad laboral como corresponde y apuntar a mejores salarios, yo digo, ok, yo lo firmo. Ahora, si lo que está ocurriendo hoy día en la convención nos va a llevar a quedarnos en la media de Latinoamérica, con un discurso muy bonito como pasa en Argentina o en Ecuador o en el mismo Perú, sí, con una inestabilidad total, al final, ¿quién paga eso? Lo paga la gente que más necesita de mejores empleos, de más inversión para que haya más empleos. La gente tiene que entender que si hay un proyecto minero grande, puede contratar 15.000 personas en mejor condición, con protección. Si hay más edificios en construcción, se requiere de más mano de obra calificada. Sí, porque hoy día una persona que realmente tiene calificación puede tener muy buen ingreso. Entonces, yo creo que ahí también en el discurso actual del gobierno actual, sí, yo creo que no está equilibrado, porque se habla mucho de las reformas, pero no se habla de la importancia del crecimiento, la estabilidad, la seguridad. Piensa que en la encuesta hay una cosa bien paradójica. A la gente le importa más de un 40% el futuro económico, más del 40% la seguridad y la delincuencia, y el 1,5% los temas indígenas. Y la convención lo único que habla es de temas indígenas, sí, y no está preocupada de aquellas cosas que a la sociedad le interesa. Claro, lo que pasa es que están pasando muchas cosas, y también, por otro lado, ¿qué vía se le ve a la convención? Porque así como va, es como que uno dice, bueno, esto no va a resultar. Entonces, ¿qué salida se le ve a eso? Bueno, hay países que han tenido estos procesos y la sociedad simplemente lo ha rechazado. Claro. Es tan democrático aprobar como rechazar. Entonces tendríamos que dejar, ahí. Pero por eso el país tiene que estar como en un paréntesis hasta septiembre. Bueno, yo creo que ahí la ciudadanía tiene todo el derecho a decir si considera que esto es bueno o es malo. Y si considera que no es bueno para el país, bueno, habrá que hacer otro proceso democrático hasta que se pongan de acuerdo. En Islandia ocurrió así. En Finlandia también el desarrollo constitucional, y han habido otros países, y yo creo que cuando uno es realmente demócrata, tiene que respetar la voluntad de las partes, la voluntad de las mayorías. Sí. Y este proceso, a mi juicio, tiene que terminar. Tiene un inicio y un fin. Y el fin es el día 4 de septiembre, donde la ciudadanía tiene que pronunciarse, y hay muchas cosas que a la ciudadanía le van a afectar, y puede que decidan que no les parece bien lo que está sucediendo, y hay otros que van a considerar que es bueno. Y ahí vamos a ver dónde están las sensibilidades, porque hasta aquí lo que dicen las encuestas es que esto está muy estrecho. Sí, y resulta que si gana por poco o pierde por poco, yo creo que el proceso igual es un fracaso. Porque lo que hace una constitución es que nos una a todos. Es lo mismo que hace
la camiseta de la Roja. Sí, pero uno puede ser del Colo-Colo, de la Chile, claro, del Wander, te unes cuando juega Chile, estamos todos con la Roja. Pero al parecer no estamos unidos para nada, porque no se llega a acuerdos, y es lo que más se ve finalmente, lo que ve un común ciudadano es desacuerdos. Exacto. Y más hoy. Bueno, tú decís, ¿cómo se va a llegar a acuerdo? No hay confianza, ¿no? ¿Qué se hace? Hay mucho desacuerdo, hay mucha tiranía, porque fíjate que hay convencionales de centro izquierda razonable, del Partido Socialista, que dicen, oye, aquí se ha marginado completamente a la centro derecha, no cuentan. Las iniciativas populares de norma, que la ciudadanía dijo, yo quiero tener libertad de culto, quiero tener la libertad de que mis hijos, yo pueda participar en la educación de ellos y quiero elegir dónde, que son los padres, que más que un papá y una mamá pueden querer, o una pareja, educar bien a sus hijos. Entonces, la convención ha estado poco de cara a la ciudadanía, ha estado mucho de sus propias cosas identitarias. Cada uno. Sí, muy egoísta. Por ejemplo, todos sabemos que estamos enfrente de un problema en el cambio climático. Todos sabemos que el medio ambiente hay que protegerlo. Pero lo que vemos en la convención es un ecologismo extremo, al extremo que hay gente que dice que tiene que decrecer el crecimiento. O sea, el país tiene que decrecer. Entonces, tú, Carla, en vez de trabajar acá, tú debieras tener un huerto en tu casa y vivir de tus propias lechugas y tus tomates. Entonces yo digo, bueno, el que quiere vivir de sus lechugas y sus tomates está muy bien. Estoy siendo un poquito peyorativo, ¿eh? Sí. Pero resulta que los hijos y nuestros nietos necesitan trabajar en televisión, necesitan trabajar en construcción, necesitan trabajar en la minería, necesitan trabajar en la pesca, necesitan trabajar en el mundo digital. ¿Por qué? Porque el crecimiento demográfico va creciendo. Por lo tanto, para que podamos absorber, incluyendo la migración, que no es poca, son 2 millones de personas que han llegado a Chile y siguen llegando. Bueno, si no hay crecimiento económico, si no hay desarrollo, es imposible absorberlo. Entonces, la convención tampoco en esas materias está ayudando mucho. Sí, y por eso mismo, ante todo este escenario, muchos hablan de que Chile se podría convertir en Argentina o en Venezuela. ¿Tú crees que eso puede pasar? Bueno, en algunas materias sí, porque cuando tú tienes un poder judicial que es independiente y pasa a ser dependiente y tiene un consejo que los va a evaluar cada 5 años, bueno, en una de esas los empieza a evaluar más, los saca y ponen a otro, y empieza uno como ciudadano a no tener protección judicial, porque es parcial. O por ejemplo, en materia de salud, tampoco, yo escuchaba por ahí algunos médicos que decían en las redes sociales y en la televisión, bueno, esto va a ser todo estatal, entonces nosotros vamos a ser todos empleados del Estado. Entonces yo digo, bueno, Chile tiene sistemas mixtos que se han complementado muy bien en materia de salud, en materia de educación, la libertad de culto, la libertad de expresión. Estamos en este minuto conversando nosotros dos. Sí. Y tú estás conversando con toda libertad, y yo también. Y vamos a tener un organismo que nos va a regular qué cosas podemos hablar. Entonces, sí, tú dijiste una cosa muy importante. Dijiste, nos están cuarteando nuestras libertades. Voy a traducir cuartear, o sea, nos están restringiendo nuestras libertades. Así entonces, se siente, yo digo, no, la Constitución lo que tiene que hacer es unirnos, entregarnos más libertades, poner los marcos para que las mayorías que están en el Congreso puedan, de acuerdo a las sensibilidades y a la evolución de la sociedad, ir mejorando, reformando y haciendo las cosas. Pero no nos podemos anclar en aquellas cosas que para un grupo humano, que es una mayoría circunstancial, con un origen
que no es muy democrático, porque los escaños reservados, los 17, tuvieron más o menos la misma votación que uno o dos otros convencionales. Entonces no es un hombre un voto. Y cuando tú miras lo que pasa en la convención, que es muy radical, Sí. tampoco se condice con que Chile tenga la Cámara de Diputados y el Senado, que es más o menos mitad y mitad. Y el presidente Piñera ganó por un 54, la presidenta Bachelet por un 50 y tanto, el presidente Boric por un 55, pero la verdad es que muchos de esos votos son prestados, porque además tampoco hoy día existe la lógica de la izquierda y la derecha. No, ya Entonces, no. entonces como que el país está como mitad y mitad. Entonces, bueno, si está mitad y mitad, pongámonos de acuerdo en algo común. Pero no me pongan ustedes en un extremo o en otro, porque los pecados que tiene la Constitución del 80 van a ser los mismos pecados de la Constitución del 2022 si se aprueba. ¿Por qué? Porque para algunos eso era muy extremo, tanto así que ha tenido 237 reformas, como lo dijo muy bien el presidente Lago. Me demoré 6 años en hacer esta prácticamente nueva constitución, Sí, y estaba la resulta que firma de ahora, Lago, sí. ahora vamos a tener una constitución que va a ser para el otro lado. Sí, mira, Juan, salimos a preguntar a la gente si creen que vamos a salir pronto de esta crisis económica. Ya. ¿Usted cree que la crisis económica que vive el país se va a superar en un corto plazo? No lo creo porque veo que no está funcionando bien esta cuestión, que la inflación, de repente hablan de una inflación y ya se va todo a las nubes y no estamos bien con la economía, pues, si cada vez vamos peor, subiendo todo, los impuestos, para qué hablar de la benzina, y creo que no en corto plazo no se va a superar esto. No. Soy súper pesimista. Además que el manejo que está haciendo este gobierno es totalmente tirado a las mechas. No tienen dedos para el piano. Todos. Desde el presidente para abajo. No sirven para nada. Muchas gracias. Hay que cambiarlo. No, la verdad es que la pandemia dejó hartos estragos en varios rubros, en la hotelería sobre todo, en todo lo que es turismo. Y mucha gente salió, estuvo harto tiempo sin trabajar, yo una de esas. Afortunadamente tenía ahorros, que me los comí obviamente. Las ayudas del gobierno sirvieron mucho, al menos a mí. Pero es algo que yo creo que también es a largo plazo, sumándole todas las cosas que están pasando fuera del país, como la guerra, capaz que salga otra cepa. Nadie sabe lo que viene, entonces la verdad es que está todo ahí como viviendo el día a día nomás. Bueno, claramente la gente no sabe lo que va a pasar, están todos muy en duda. Finalmente la gente estaba súper esperanzada en que esperar, los que votaron por Boric, estaban esperando un cambio, ¿cierto? Y finalmente ese cambio claramente no pasó, y es más, se están repitiendo, como casi la gente cree que está repitiendo las mismas cosas que se han hecho siempre, bien o mal, pero se está haciendo lo mismo o peor. Entonces la gente, claro, no tiene confianza. Pero ¿cómo hacer? Porque hoy día lo que pasa es que cada uno siente en su bolsillo, todos estamos sintiendo el IPC, la inflación, todas esas cosas que uno las veía como por la tele, decían aquí esta cuestión no tengo idea. Hoy día la gente la siente que no le alcanza, y es real porque no solamente subió el aceite, subió todo. Entonces después uno hace el análisis y dice sí, ya el IFE, las platas que se dieron, qué sé yo, eso generó mucho movimiento de plata. Entonces bueno, esto se fue de las manos, ¿cierto? Y que mucha gente dijo que no se hiciera y se hizo, pero también ayudó a mucha gente y salieron muchos emprendedores. Tiene como varios lados, ¿cierto? Pero ¿tú qué crees realmente que va a pasar? ¿Lo veis tan negro como lo está viendo finalmente casi todo el mundo? Que este tema, esta crisis económica que estamos viviendo, ¿va a ser tan larga? Bueno, mira, esas personas que vimos ahí en la nota de prensa es lo que llaman agentes económicos. Tú eres un agente económico, sí. Ellos son agentes económicos. Cuando esas personas ven negro el panorama, la señora no va a comprar una televisión,
el señor que quería cambiar el auto dice, yo no lo cambio, Claro, te restringe, prefiero sí. guardar mi platita Sí. porque veo que la cosa viene mal. La otra señora, que era más joven, que volvió a tomar su trabajo y que resulta que tiene 3 hijos y vive en un departamento de 2 dormitorios y se quiere cambiar a uno de 3, ya sea propio o arrendado. Tal cual, sí. Resulta que dice, ¿sabes qué más? Yo en estas condiciones No, terrible, no se lo puede, hago. no se puede. No lo hago. Sí. Entonces, el empresario que va a construir ese edificio dice, pucha, la gente no me va a comprar el departamento. Claro. Entonces voy a hacer menos departamento y tengo menos trabajo para los maestros y la gente que trabaja en la construcción. Y resulta que el que produce cebollas dice, bueno, voy a producir menos porque capaz que no las venda todas. Entonces, esto, yo se lo he dicho a las autoridades, aquí hay una pura palabra que es clave, que se llama confianza. Sí. Y hemos hablado mucho de la convención y la convención no le da confianza a todas estas personas, ¿no es cierto? Y para que tú tengas una mejor economía, tú tienes que hablar de crecimiento, que pareciera que es una palabra sucia, tienes que hablar de estabilidad, tienes que hablar de inversión, porque cuando hay inversión, el puerto puede ser más grande y por lo tanto hay más tráfico comercial o el almacén es más grande porque las personas pueden vender más, ¿no es cierto? Entonces, al final, para que eso suceda tiene que haber confianza. Y para que no suban los precios también tiene que haber confianza. Aparte del calentamiento que hubo de la economía, por lo que tú dijiste, por los retiros, por los IFE, Sí. que efectivamente hubo mucha gente que lo necesitó y bien que Chile pudiera hacerlo porque hubieron países como México, Perú, Ecuador, Bolivia, que no pudieron ayudar a su gente. Chile sí lo pudo hacer. Sí. Entonces, yo creo que lo que estuvo mal son los retiros. Los retiros son platas sagradas para tener una mejor jubilación y no para gasto corriente. Y finalmente eso generó mucha inflación y efectivamente hubo mucha gente, de las cuales yo también lo dije, de que eso era malo y que era malo porque precariza las pensiones futuras, Más aún. más aún, Sí. y además lo que hace es que genera inflación. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que actuar en forma seria del punto de vista político. Yo creo que algunos de las actuales autoridades en el pasado fueron parte del Congreso, lo hicieron muy confrontacional, la política se polarizó y no se pudo avanzar correctamente. Y lo que está pasando hoy día es que también las coaliciones políticas tampoco están respondiendo a los liderazgos o del gobierno o de la propia oposición. Entonces, yo creo que esta forma tampoco se está corrigiendo en la convención, porque uno podría decir, ¿por qué no ponemos incentivos para que hayan coaliciones políticas mucho más grandes, inclusivas, y en vez de tener 17 partidos políticos Claro. en el Congreso, Sí. que lo hace ingobernable? Así es. Y lo que está haciendo la convención, al tratar de tener solo una Cámara de Diputados, está contribuyendo a que haya más inestabilidad. Y eso lo vemos en Perú, lo vemos en Ecuador. Entonces yo digo, bueno, ¿queremos ser Nueva Zelanda? ¿Queremos ser España? ¿Queremos ser Finlandia? ¿Queremos ser Portugal? Bueno, en esos países son mucho más estables, son mucho más sólidos del punto de vista de la discusión, no hay tanto eslogan, la empresa privada, las personas son importantes, se les quiere, porque al final son el motor de la economía. Hoy día el 85% de las personas que trabajamos, incluyéndote tú, trabajamos en el sector privado. Sí. Somos los que contribuimos con nuestros impuestos, somos los que le permitimos al Estado, y en este caso al gobierno, hacer, digamos, la solidaridad con los programas sociales, con los impuestos, con la administración pública. Entonces yo digo, bueno, hagamos bien las cosas.
pero no nos vayamos a quedar como cualquier país latinoamericano que se queda en la media de los países que interrumpen su desarrollo, y cuando tú interrumpes el desarrollo hay menos oportunidades. Sí, pues yo creo que finalmente igual, de algún modo, puede ser esto una enseñanza, porque finalmente la gente está aprendiendo y está entendiendo que de algún modo las cosas se hicieron mal, entonces les está tocando, y quizás esto pueda servir y ojalá se llegue a una unión y haya un desarrollo real. Oye, Juan, te quiero invitar a una sección que se llama Tu pasado te condena. Ya. Mira, vamos a ir con la gráfica. Ya, en los medios señalaste que la migración detuvo el crecimiento de Chile y que los extranjeros han sido una carga para el país. ¿Mantienes esos dichos, Juan? Bueno, hay que verlo en el contexto que yo los dije, porque lo que pasa hoy día con la prensa es que muchas veces te agarra una cuñita y te desvirtúa el contexto general. Lo que pasó es que Chile no tenía capacidad para recibir a 2 millones de migrantes. Eso significó que se precarizó mucho el trabajo. Segundo, no tenía capacidad para la vivienda. Todo el cordón de hoy día campamentos de Santiago, el 57% son migrantes que no tienen las condiciones. No teníamos los CEFAM ni los hospitales para que Chile creciera un 10% de la población. Si éramos 18 millones, hoy día somos casi 20. 20, claro. Entonces Sí. la señora que va al CEFAM tiene que competir con las personas que hoy día han llegado, ¿no es cierto? Entonces, al final, lo que había pasado antes del proceso migratorio es que una persona que manejaba un tractor y ganaba 500.000 pesos o 600.000 pesos porque era calificado, iba a una compañía minera y le ofrecía el doble porque necesitaba transportar los mineros de la ciudad a la mina. Y había mucho tiraje. Y de repente ese tiraje se estanca. ¿Estamos? Claro. Entonces, uno ve, yo no tengo nada con la migración, yo soy parte migrante, tú también. Sí. Pero los países reciben migrantes por razones más bien humanitarias o necesarias, ¿no es cierto? Sí. A veces hay países que dan facilidades para que lleguen los médicos porque les faltan médicos, o lleguen personas calificadas porque les faltan, o personas que no son calificadas porque también faltan. Pero lo que no ocurre es que sea una suerte de libertinaje como ha ocurrido, y lo vimos cuando partió esto con mucha migración haitiana, que hoy día hay muchos de ellos que han emigrado a Estados Unidos incluso, Sí. pero también tenemos migración latinoamericana y Chile no estaba preparado. No, sí, se entiende. Y eso significó que una persona que era, por ejemplo, conserje de un edificio y había una falta de conserjes de edificio, tenía condiciones para mejorar su ingreso. Pero cuando tú tienes una cantidad importante de migrantes que están dispuestos a trabajar Sí, por menos y todo. por Sí, menos, sí. bueno, detiene el crecimiento tal de cual. los ingresos. Se entiende el contexto. Vamos entonces con la segunda pregunta de Tu pasado te condena. ¿Cuánto queda? Ya. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, respondió a algunos de tus dichos criticando a las farmacias populares, indicando, tiene una sola fijación, la plata y la riqueza. ¿Qué te parecieron sus declaraciones? Bueno, desafortunada como muchas que a veces ha dado Daniel Jadwe, digamos. Sí. Él personalmente es una buena persona, simpático, yo he estado con él, hemos hecho cosas juntos. Hicimos el memorial que vamos a inaugurar ahora en el Cementerio General, de aquellas personas que son NN, y se hizo un esfuerzo muy grande con la Fundación Gente de la Calle para poder identificar y darle dignidad a esas personas. Por lo tanto, en ese sentido, hemos trabajado en algunas cosas juntas, pero lo que tiene que reconocer Daniel es que las farmacias de su comuna están quebradas, que es fácil hacer empresa con la plata de todos los contribuyentes y de todos los chilenos, y resulta que en algunas partes ha sido efectiva y en otras no. Y a mí me parece que las farmacias populares, si no se hacen
y cualquier empresa pública o cualquier empresa estatal en un marco de competitividad en igualdad de condiciones y correctamente, yo creo que le hace mucho daño a la economía. Gracias, Juan, por responder estas preguntas de Tu pasado te condena. Bien, pues muchas gracias, Carla, por la invitación. Me siento muy contento de haber estado compartiendo contigo acá. Ya, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad fue un agrado. Gracias por la conversación y espero verte pronto también acá en Emprendidos. Bien, pues muchas gracias. Ahí Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Quédense ahí.